Muy bien, en Ese el es, como Perú, nosotros decimos, es un hombre malo. el señor está hablando de un presidente de otro país. No vayan a pensar que es de un Él dominicano. se mete en todos los países y no pide permiso. Entonces, ¿por qué uno se puede inhibir de hablar de Estados Unidos? Qué, ¿Por qué? qué cosa, qué cosa. Bueno, pero Pero ni mira, modo. hay un detalle, Gregory y Nelson, antes de que cerremos el tema del Medio Oriente, porque es un tema prácticamente Ah, pues está obligado. abierto. Sí, Ah, no, pues ¿eh? sigue abierto. Sí, Sí. sigue abierto. No, pero hay un detalle que hay que tomarlo en cuenta. Estados Unidos mantiene esa narrativa bélica, esa narrativa militar en el caso de Irán. Y uno se pregunta algo que lo analizábamos las otras noches, un grupo de amigos, porque ¿qué es lo que uno tiene que tomar en cuenta en este conflicto? En este conflicto se toma en cuenta dos cosas, y voy a ser breve. Estados Unidos tenía alrededor de 14 bases militares en todo el Golfo, en todo el Medio Oriente. 17. Bueno, 17 bases militares. Esas 17 bases militares fueron los primeros blancos de Irán cuando se inició el conflicto. La primera respuesta de Irán fue hacia las bases militares de los Estados Unidos. Destruyó 13. Y uno se pregunta, Destruyó 13. ¿tuvieron Inutilizó una y las otras más o menos dan. a eso voy, ¿tuvieron esas bases militares capacidad para responder y evitar los ataques de Irán? No. Los hechos demuestran que no tuvieron esa capacidad para enfrentar a Irán. El otro caso es que Irán comenzó a golpear países del Golfo que son aliados de los Estados Unidos. Fundamentalmente estamos hablando de un país emblemático como son los Emiratos Árabes, en el caso de Qatar, en el caso de Dubái. Atacó a Qatar, atacó a Kuwait, atacó a Arabia Saudita, Atacó a Bahrein. atacó a Bahrein. Y entonces esos países tampoco tuvieron capacidad de fuego para responder a o evitar los ataques de Irán. Pero tampoco tuvo Estados Unidos, Porque las bases ya estaban destruidas. pero tampoco tuvo Estados Unidos la capacidad de defender a sus aliados No. de los ataques de Irán. Entonces, lo que uno se plantea en base a los resultados es que mucha gente se pregunta, bueno, ¿quién ganó la guerra? Usted dice, bueno, Irán fue prácticamente destruido. Cuando se ven fotos de satélite, fotos aéreas de las condiciones en que está Irán, realmente los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos fueron ataques destructivos, es decir, fueron ataques certeros a instalaciones militares, a instalaciones de fabricación de misiles, de drones. A una escuela de niños. Bueno, sí, eso fue al principio algo muy criticado. ¿Sí? Y en términos generales, incluso a afectaciones de refinerías y puntos estratégicos importantes en materia petrolera. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde sale la capacidad de Irán para resistir a tal final y obligar a que Estados Unidos tuviese que sentarse en la mesa de negociaciones? Hay un recurso que es fundamental que Irán lo está manejando en este conflicto, el estrecho de Hormuz. El cierre del estrecho de Hormuz ha sido un aliado importante para Irán porque eso ha privado al mundo de recibir el 20% del petróleo que demanda la humanidad, que demandan los países. Entonces, ese estrecho de Hormuz es estratégico para Irán. Y entonces, eso, básicamente, esa situación que se desencadenó a partir del conflicto, ha generado que Estados Unidos realmente piense si es favorable o desfavorable continuar el conflicto. Y entonces, esto es lo que sigue latente al día de hoy. Y uno se pregunta, cuando uno se pregunta quién ganó o quién perdió la guerra, ahí realmente la decisión es un poco ambigua. Eso es relativo. Es ambigua porque uno no puede asegurar, mira, ganó fulano y ganó fulano. ¿A partir de cuál Pero parámetro? aún así, hay que llamar la atención sobre esa capacidad de resistencia que ha tenido Irán, porque ha enfrentado a dos potencias militares. Porque si Estados Unidos es una potencia militar a nivel mundial, Israel es una potencia militar en la región. Claro. Y entonces eso es lo que hay que observar, medir los resultados de este conflicto y cómo de alguna manera Estados Unidos, diga lo que diga,
va a estar siempre forzado a negociar con Irán, precisamente por el control del estrecho de Hormuz, pero también de la capacidad demostrada que tiene para generar un caos en materia petrolera, porque si bombardea yacimientos y refinerías de petróleo ubicadas en esos países, la situación mundial sería catastrófica. Mira, también yo voy a ser un poco breve, porque ya habíamos salido del tema, pero obviamente es el tema fundamental que tiene el planeta en estos momentos, entonces uno tiene que tratar de analizarlo de las diferentes vertientes que tiene. Desde un momento se dijo que la capacidad que tenía o tendría Irán para responder a la agresión, los ataques que comenzaron de Estados Unidos a Israel el 28 de febrero. Irán tenía dos fortalezas, una militar y la otra geográfica. La fortaleza militar estaba fundamentada no ni en la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea de Irán es muy limitada, es una Fuerza Aérea pequeña que debe tener algunos 40 o 100 aviones que fueron severamente neutralizados. La otra fortaleza son los misiles, lo cual significa a la fecha de ahora que Irán mantiene ese poder de fuego prácticamente intacto. No importa lo que diga el presidente Trump y digan los funcionarios de los Estados Unidos, que han diezmado la capacidad militar de Irán cuando los resultados están diciendo otra cosa. Pero sería una superpotencia entonces. Es Irán una superpotencia. Si está prácticamente intacto. Es una superpotencia. Bueno, yo no sé si es una superpotencia. En términos de misiles. Lo que sí es que la evaluación que hizo Estados Unidos y que hizo el propio Israel quedó realmente corta. maltrecha, quedó corta. Se Entonces, equivocaron. Porque le pusieron un plazo a la guerra de 4 semanas. No, primero fue una guerra corta. Una guerra de 4 semanas, una guerra corta, pero tomando en cuenta cuáles son los parámetros de la guerra, que siempre son indefinidos. Desde ese punto de vista, cuando el presidente de los Estados Unidos dice que Irán está prácticamente aniquilado, que le han neutralizado el 100%, dijo así, el 100%, cuando se borra 100% de lo que sea, no queda nada. Y de ahí para acá, Irán ha golpeado severamente las bases militares, al propio Israel, porque tú dices que la foto de satélites que se ven de Irán, básicamente de Teherán, y de algunas ciudades, son fotos dantescas. Se ve una destrucción. ¿Y la foto de Israel? No aparece. Sí, pero las afectaciones en Israel son menores que las de Irán. Bueno, porque hay impactos significativos sí, en Israel. Porque están censuradas las fotos. Sí, pero no se compara el impacto de los daños en Israel con los daños que No se comparan, no se comparan, pero viniendo o sea, dirigido a Israel. Recuerda que Israel es un territorio corto, pequeño. Si las consecuencias de los misiles que ha tirado Irán fuesen de destrucción de ciudades prácticamente enteras, eso es difícil esconderlo. Bueno, pero aún así lo están escondiendo, pero hay daños estructurales severísimos en Israel. Y entonces la otra arma, que por eso decía, una es militar y la otra es geográfica. Siempre los analistas del conflicto decían, el arma más poderosa que tienen los iraníes se llama el estrecho de Hormuz. Sí. Porque el control de eso hará que la guerra no sea regional, sino mundial en sus efectos. Y es precisamente que nosotros estamos, ¿a cuántos kilómetros de Irán estamos nosotros? A cualquier cantidad. No, yo no. Y estamos, no lo he medido. Y estamos sufriendo las consecuencias de esa guerra y de ese cierre del paso marítimo, que si bien nosotros no utilizamos petróleo que cruce por el estrecho de Hormuz, bueno, finalmente
los precios del petróleo se globalizan, no es que el petróleo de Venezuela cuesta tanto, que el petróleo de México cuesta tanto, que el de Irán cuesta tanto. No, no, es un precio global. Y ahí tenemos entonces los efectos de la guerra. Por eso pues, siempre dijeron, el arma más poderosa que tiene Irán no es ni siquiera los misiles, sino el estrecho de Hormuz. Y lo ha demostrado ahora con a pesar de todas las promesas de cierre que en un principio el presidente de los Estados Unidos dijo que iba a usar la marina más poderosa que tiene el mundo para abrir el estrecho de Hormuz. Un estrecho que legalmente ni debe ni puede controlarlo Irán. No debe estar cerrado ni se debe cobrar peaje. Es un derecho de tránsito internacional. Pero Irán está inmerso en una guerra. Lo que pasa es que Irán entonces, está en guerra. Entonces, usa ese recurso. Sí, pero entonces hay que tomar en cuenta, en consideración también, las acciones que toma Estados Unidos y no denostarlas, sino no aceptárselas, no entender que puede hacerlo o debe hacerlo. Popularmente se dice que en el amor y en la guerra todo está permitido. Estados Unidos está luchando contra una supuesta ilegalidad, bueno, una ilegalidad real, implementando otra ilegalidad mayor. Sí, porque involucra a otros países que no tienen nada que ver con el conflicto y les ataca sus embarcaciones. Ahora hay una lista de productos que dijo el jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que van a incautar. Se considera contrabando. El contrabando Mira, no lo puede determinar un país. Entiendo. No, tú ves, ya ahí empiezan las reglas. Ya. Pero mira, bueno, pero después tenemos reglas. Sí, para respetarlas. O es un desorden. Y hay que respetar. No debe ser. Cuando pase esto, yo entiendo que el albedrío del estrecho de Hormuz debe ser puesto en atención por los principales países del mundo. Hay un protocolo. Está establecido por Naciones Unidas. Entonces, sí. Hay un protocolo. Bueno, lo que pasa es que Naciones Unidas, ¿por dónde anda esa señora? No, eso no cuenta, pero es parte del ordenamiento internacional que dice que... Hace mucho tiempo que estaba en Belén con los pastores. Bueno, está por allá. Eso no sirve. Mira, la próxima dinamita, en términos figurados, no real, que deben ponerle es a las Naciones Unidas. Abolir eso, pues no sirve para nada. Mire, los viernes... Ni para Haití tampoco ha funcionado. Para nadie ha servido. Los viernes normalmente el tiempo es corto aquí, pero en el día de ayer, el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional dejó en estado de fallo la sentencia en relación al caso Coral. Coral 5G es un caso que ya tiene alrededor de 5 años, ¿verdad? 5. 5 años. 5 años. 5 años, es decir, que aquí no primó lo que es la extinción de la pena, que de acuerdo a lo que establece el Código Penal de 4 años. Pero lo que se estableció ayer es que el 15 de junio ya los jueces de este tribunal van a emitir sentencia. Bueno. Los abogados de la defensa, en el caso, aquí el principal inculpado es el general Cáceres Silvestre, que fue jefe de la escolta militar del entonces presidente Danilo Medina. Adán Cáceres. Dicen que no hay pruebas que puedan justificar una condena, pero Mirna Ortiz, que es la fiscal que tiene a cargo la parte del Ministerio Público, dice que espera sentencias severas, porque están conscientes de las acusaciones que han hecho. Es un caso que ha acaparado la atención pública en el curso de estos años, porque no recuerdo otro donde hubiese implicado tantos generales como en este caso, es decir, tantos oficiales militares. Bueno, en el caso de las piñas. Bueno, pero aquella vez fue Corvo Gómez y 2 o 3 mayores. Y algunos jefes de la policía. Sí, aquí estamos hablando de comandantes militares. Sí. Piñas a 2 pesos, ojalá las vendieran a 8. Sí. Pero ojalá la vendieran a 8 ahora. No, la vendieran a 80 ahora. 80, sí. No hay. Y a propósito de frutas y de esto, ¿por qué los granadillos? ¿Por qué los granadillos son tan caros? Porque son escasos. Un granadillo cuesta todo el dinero del mundo. Mire, antes se producía un granadillo hasta en el patio de una casa.
No Pero hay. y eso no pasa, ya no hay. Ni se ven tampoco casi. No, granadillo, zapote, eh, Pero hay muchos la zapotes. guanábana, son productos son artículos de baja producción. Bueno, pero usted como el que está sacando el cuerpo al tema judicial. O sea sí, que está- el señor, está como dando el señor, vueltas. lo que Hay que pasa, esperar la sentencia. Sí. y ya viene ahí, y ya viene ahí. Bueno, Además, el Cáceres 15 hizo el 15 de una, junio dentro de un mes. no, Cáceres hizo una exposición, lucía un abogado, su abogado. A mí me gustó mucho esa postura, él tiene una convicción de su responsabilidad o no sobre ese caso, que para mí es admirable. La decisión dirá si mentía o no, la decisión del tribunal. Vamos a ver lo que digan los jueces. Sí, pero la acción, la actitud de Adán Cáceres es verdaderamente digna de prestarle atención por el nivel de convicción con que una persona sentada en el banquillo de los acusados habla. Me llamó mucho la atención. Bueno, como dice Nelson, hay que esperar la decisión del tribunal porque sobre eso no se puede hacer ningún tipo de carceo a menos que usted no sea abogado defensor. No es a nosotros que tiene que convencernos. Los abogados Es a los defensores jueces. ya hicieron su exposición. Pero Gregory, que viaja mucho, pero yo estoy seguro que su visa es larga, ¿verdad? Al igual que la suya ¿Qué pasó con y la eso? mía también. Porque Estados Unidos está anunciando restricciones severas para otorgar visados en los países. Y de Nosotros paso, no estamos en los $15,000 de fianza que hay que no, 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 no. pero ahora en todos los países se va a aplicar un protocolo nuevo donde se va a restringir conceder visado para viajar a Estados Unidos. Bueno, La nueva doctrina del presidente Trump. Igualmente se está hablando de eliminación de visado a 26 personas que no dan nombre ni apellido, dominicanos. ¿no? No dan nombre ni apellido ni de los Ni países lugares, que ni son, nada. ni lugares. Son 26 personas a quienes sencillamente se Bueno, le quita la visa. Así en que el mundo somos entren a la 7,000 y pico de página, millones, cualquiera puede ser. entren a la página del consulado. ¿Serán notificadas esas 26 personas o al momento de viajar? Muchas veces hay casos que cuando van a viajar es en el aeropuerto que te dicen, mire, su visa está Bueno. cancelada. Pero ni siquiera aquí, en el aeropuerto Allá. cuando llega, que Ay, es Dios, peor. Ay, Dios mío. Miren, cambio de tema. Hay No, personas... pero sobre eso, brevísimo. Ajá, Eso muy bien. sí, brevísimo. La nueva política, la nueva doctrina migratoria del presidente Trump ha tenido unos efectos todavía están más o menos controlados los efectos sobre el turismo en los Estados Unidos. Pero la tendencia que hay es a que tengan efectos devastadores sobre una de las industrias más lucrativas que ha tenido Estados Unidos, que por años, por décadas fue el primer país en recepción de turistas. Es con referencia a lo de las visas y esto. Bueno, pero No, pero que eso afecta el eso turismo. afecta. La gente no quiere dejar Estados Unidos. Disney estaba anunciando en esta semana la cancelación de una cantidad enorme de empleados. Claro, porque no hay la afluencia normal, corriente en esos lugares. Sí, pero a Disney que revise sus precios también. Sí, pero es precisamente en este escenario que están anunciando cancelación de empleados. Los precios siempre han sido los mismos, pero la gente va. La gente iba. El hecho es que por mucho Estados Unidos fue el primer país receptor de turistas, fundamentalmente Nueva York. El primer país. Cayó al 5º lugar. En este momento, cuando la Organización Mundial de Turismo hizo la evaluación, cayó al 5º lugar. Y la tendencia es que siga cayendo, porque la gente está teniendo miedo. Mucha gente quiere ir a Estados Unidos. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Pero quienes tienen la facilidad de ir a Estados Unidos están teniendo miedo de ir. Y se están yendo a otros países, donde son más amigables con los turistas, con los extranjeros. Sí, No, pero dice- Nelson, en Estados Unidos, ya tú en Estados Unidos
se es amigable con el turista. Ahora, antes de entrar, que me imagino que es a lo que te refieres, ya es otra cosa. Pero miren, la medida va más allá de lo que yo acabo de informar. Hay mucha No gente se que ha trata, pasado por tragos amargos pero mira, con ICE, sí, no se trata Ah, solamente, bueno, tú dices lo de... siendo turista. no se trata solamente de nuevas visas. Lo que dice el documento del Departamento de Estado es que las autoridades estadounidenses anunciaron una expansión significativa de una política de restricción de visas ya existente con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control migratorio frente a actividades que, según Washington, atentan contra sus intereses. Es decir, estamos hablando de nuevas visas, pero también de visas existentes. Si Estados Unidos considera que usted es dueño de una visa y que usted, como persona o representante de un país o de una institución, atenta contra sus intereses, el uso de esa visa está restringida. Y atentar contra los intereses, ¿sabe qué significa? Sí. ¿Qué cosa también incluye atentar con los intereses? Opinar en contra de los Estados Unidos. Eso es atentar contra los intereses. Bueno, yo he visto comunicadores que lo he escuchado, también lo he visto en la televisión, que cuando van a ofrecer cualquier opinión contraria o crítica al presidente Trump, dice, bueno, no me importa que me quiten la visa. Es decir, que eso Está condicionado. Está condicionado ya. Condicionado cualquier. Pero a nosotros nos protege el señor Gregorio Caimán. No. Sí. Tenemos aquí un representante, Él nos protege. un representante que Tranquilos. suple cualquier... Tranquilos, tranquilos, Ah. tranquilos. Ajá. Miren, No, hay pero- personas... No, pero hay que decirlo, seriamente hay que decirlo. Todos los países tienen pleno derecho a decidir sobre su política migratoria. Nosotros Claro. podemos criticar algunos aspectos y tonterías, pero en lo fundamental, Estados Unidos, como todos los países, tienen derecho a reglamentar quiénes van a su territorio, cómo van a su territorio. Siempre que esa política no envuelva el chantaje. Y eso, y eso Puede es diferente. Puede incluir el es chantaje. que es una... Y eso es diferente, porque yo he estado de acuerdo desde que llegó el presidente Trump de que Estados Unidos, lo que tú dices, tiene derecho a aplicar una política Claro. migratoria. Si usted está ilegal en su territorio, usted no tiene ningún tipo de derecho a Tiene permanecer ahí. Es decir, usted se le puede mandar para su casa, no mandársela a un tercer país, No, a su casa. sino mandársela a su casa. Eh. Entonces, ahora, usted no me puede a mí negar la opción que yo tengo de ir a buscar una visa a su consulado por el hecho de que yo en algún momento he disentido de la política que aplique su gobierno, he disentido en un plano eminentemente que me consagre el derecho universal a la libertad de expresión. Y sobre todo cuando la norma de los gobiernos de los Estados Unidos ha sido meterse en toda parte del mundo, con la vida de los países y de los ciudadanos. Entonces usted no puede ejercer una conducta y criticar cuando alguien hace más o menos medianamente lo mismo, que es el caso que nos ocupa. Bueno, a eso me refiero. Es decir, hay un derecho, el derecho de que si usted está violando las normas migratorias de un país, usted se expone a la consecuencia. Bótelo. Bótelo, pero ya ir más allá de que tú dijiste tal cosa en algún momento y eso, yo no estoy de acuerdo con eso, te entonces sacan yo te eso pago ahí. a ti con esto. Te sacan eso como un expediente. Bueno, porque ahí Sácalo. surge la defensa de que la cabeza de ese país, en este caso Estados Unidos, afectó a mi país. Ahí yo lo entiendo, ahí yo lo Que entendería. la Declaración Universal Si yo- de los Derechos Humanos consagra el derecho a la libertad de expresión. Sí, pero mira, hay dominicanos inclusive, y no voy a hablar por otro país, que viven en Estados Unidos y se mantienen criticando el sistema. Venga para acá, no critique. Sí. ¿Qué hace usted en Estados Unidos? Criticando a Estados Bueno, Unidos. si es un ciudadano estadounidense, tiene todo el derecho a hacerlo. Es decir, Manque, Si manque, es- como si- dicen en si el es- campo, manque. Si es un residente... Pero que usted es un, no- oiga, aunque no usted tiene sea derecho, nacionalizado no, me norteamericano, refiero a un nacionalizado. Sí, pero estadounidense. es que aún así, su país, el suyo es este. Bueno, entonces yo soy norteamericano, quienes actúan así para lo que a mí me conviene, pero entonces
Yo tengo que desbarrar de donde yo estoy, de donde estoy manteniendo quizás mi familia en Santo Domingo. Usted tiene amigos cercanos. No, yo eso no lo Usted tiene comparto. amigos cercanos que son ciudadanos dominicanos de origen de otro país que pueden venir a su programa y emitir opiniones sobre situaciones aquí en la República Dominicana. ¿Le está coartado ese derecho? Cuando se adquiere la ciudadanía de los Estados Unidos o de cualquier país, pero en este caso concreto de los Estados Unidos, ese ciudadano que nació en otro país adquiere exactamente la misma condición constitucional de uno claro, que nació pero, allá. Nelson, nadie pone en discusión eso. No, pero tú legalmente es así. Tú lo estás cuestionando. No, no, yo lo hablo en el aspecto personal, humano, de sentido del ser humano, del ser humano. El sentido de es lealtad. una inconsecuencia, de lealtad, por ahí es. Es una inconsecuencia que aunque usted se haya hecho ciudadano norteamericano 100 veces, usted empiece a hablar viviendo allá mal de Estados Unidos, váyase a Afganistán y hágase ciudadano de si es un Estados ciudadano Unidos. americano. No, hombre, ¿qué es no, Adrián no, Espaillá, no, hombre. que es un senador? ¿Qué es Adrián Espaillá? Manuel, estamos en el extremo, yo digo en la parte normal. No, en la ese es un parte extremo, normal. porque Es estamos una en el extremo inconsecuencia, porque- es una inconsecuencia. Quizás hasta por hacerse eco, muchos dominicanos opinan, y digo porque lo he conocido, lo he vivido, cuando me relaciono y oigo, porque no vamos a querer ser hipócritas. Yo, por ejemplo, pero yo he tratado personas que digo, pero, también no dominicanos, pero voy a hablar de los dominicanos, que viven allá desbarrando Estados Unidos. Y para mí eso es una inconsecuencia, y lo reitero, es una inconsecuencia. Son residentes de los Estados Unidos. Váyase a ser nacionalizado en Venezuela, hombre, váyase para Venezuela. Si son por ejemplo. residentes, Legalmente sí, Manuel, no, es tú, Nelson. no tienen derecho a opinar. Residentes no. No, Ahora, si es un ciudadano, tiene todo el derecho. El derecho de Biden, el derecho de Trump, todo. Son ciudadanos de los Estados Unidos. El residente no tiene beligerancia política en un país. Algunas veces opinan por hacerse eco, porque son eco, ni saben exactamente por qué están opinando sobre eso. Bueno. Por ejemplo, Trump allá, es una moda el latino, el hispano, estar en contra de Trump y de los republicanos. Pero es una moda porque voto, los demócratas el voto le hispano dan... lo ayudó en su triunfo ahora. Claro. Sí, los demócratas El problema es que ahora le dan lo de está todo. afectando y entonces, lógicamente, tiene que cambiar. Los demócratas le dan de todo al hispano, al latino, sin hacer nada, muchísimos tickets. Tú ves, ya eso se ha variado ahora, en este momento, hace un año, hace 2 años, pero tú ves dominicanos, no estoy hablando mal del dominicano, estoy diciendo concreto. No lo mires, Manuel, no lo mires. Lo está que disimulando te estoy viendo. bastante bien. Pero no, es que porque mi hijo haga algo y lo hace mal, yo no puedo aplaudirlo, yo no puedo irme del lado de que porque un dominicano Usted no haga puede hablar algo. del dominicano y le dice, No. No, si usted está criticando a Estados Unidos, salga de Estados Unidos y vaya hacia otro país. Sí, ¿verdad? no. Mira, yo he visto tajalanes, molleruces, con los ETV, que los EBT, ya los han reducido, 40 mil millones se ha economizado, pero buscando un supermercado, comida, y eso debió pertenecerle a un bon de esos que andan por ahí o a uno que no tenga trabajo, beneficiándose. El Bueno, bon pero paga eso impuestos. es El una bon paga política. impuestos. Bueno, pero un hombre que está muriendo, Sí, pero eso está es una enfermo. política ya El bono paga de impuestos. control interno. Entonces, si una persona se considera que está en condiciones aptas para trabajar, entonces esa persona no deberían darle una fundita, una vaina. Lo Váyase recibe, a trabajar. Manuel, lo coge, Bueno, Manuel, lo pero coge, miles lo cogían. Sí, pero miles. eso lo establece Estados Unidos. Por eso es establece que separado. adoran a los demócratas, por eso adoran a los Mire, demócratas. Gregory, lo que pasa es que Estados Unidos está viviendo otro escenario. No, las cosas Estados Unidos incorrectas yo no las Estados apoyo. Unidos era el ejemplo a seguir en términos de ejercicio democrático en todo el mundo. Es todo lo contrario ahora. Sí, y ahora sencillamente se ha producido un viraje donde usted llega a decir, bueno, es que esta gente no tiene derecho a criticar. Bueno, ellos tienen derecho a criticar, más aún si son ciudadanos. Si son ciudadanos, como dice Nelson, tienen el mismo derecho de uno que nació y se crió en los Estados Unidos, porque Estados Unidos le ha dado esa prerrogativa. Ahora, el problema del ser humano es de que usted no puede estar de acuerdo con lo que me es contrario, con lo que afecta mis intereses. ¿Qué ha pasado en los Estados Unidos?
Bueno, ha pasado en los Estados Unidos que la política migratoria que ha puesto de manera muy violenta en marcha el presidente Trump está afectando precisamente a esos inmigrantes hispanos. Y usted no puede esperar que esos inmigrantes hispanos aplaudan. Claro. Aplaudan. El que tiene una situación irregular, bueno, si usted lo detiene el ICE y lo deporta a su país, usted está bien deportado. Claro. Porque usted desde que llegó, lo que debió ocuparse primero es regularizar su situación. Si usted no lo hizo, como hay muchos casos, no, que yo tengo 20 años residiendo en No Estados Unidos, importa. pero eso no te da derecho. No El importa. hecho de tener 20 años residiendo ahí y que usted no ha dado ningún paso para regularizar su situación, te da derecho. Entonces usted no tiene ningún Está derecho. en la misma situación del que llegó ayer. Exactamente, usted no tiene ningún derecho. Es el caso de los haitianos aquí. No, que yo llegué a picar caña en el 66 y que yo creé mi familia aquí, sí, pero usted no está regularizado. Usted no tiene ningún derecho, ni usted ni su descendiente. Así. Miren, viernes, temas algunas veces ligeros, normalmente los Pues tratamos. ya terminó el tiempo. Menciono, sí, viernesito. Personas que se estimaron mucho en vida. Hay muchos ejemplos. Guillermo Caram, Carlos, es uno de ellos. Y me agradó mucho conocer que la biblioteca personal de don Guillermo está, porque desconocía que iba a suceder, está en posesión del Archivo General de la Nación. Don Guillermo fue gobernador del Banco Central, secretario técnico de la presidencia, intelectual, pero sobre todo un hombre que siempre propugnó por lo correcto y lo recuerdo siempre con agrado y tenía una opinión totalmente y generalmente favorable de los demás. Así que lo informo, lo menciono básicamente, que la biblioteca personal de Guillermo Caram pasa a ser utilizada por todos nosotros desde y en el Archivo General de la Nación. Sí, Muy era un bien. hombre de una recia formación académica. Sí. Yo llegué a conocer a Guillermo Caram prácticamente al inicio de mi ejercicio periodístico, porque hubo una etapa de su vida que probablemente no se conozca, pero él, Tú fuiste asistente de él. En sí, algún ¿no? momento. Él fue aspirante a la nominación presidencial por un desprendimiento que hubo, bueno, por el Partido Revolucionario Social Cristiano. Sí. Y en esa tarea yo le estuve acompañando ya como responsable de prensa. Y generé una amistad con él. Que Era en se ese momento mantuvo ya. Partido Revolucionario Social, Social Cristiano, Cristiano, sí. antes de ser las siglas. Sí, porque fue el Partido RCC. Reformista que se convirtió a la Democracia Cristiana Ya. y entonces cambió su nombre de Partido Reformista Entonces, por Partido Reformista Social Cristiano. En ese momento, el Partido Revolucionario Social Cristiano, el color de ese partido era Verde. verde. Sí, El que hoy tiene la fuerza del En pueblo. ese momento sí. era Que no verde. entendí mucho cómo ese color fue migrando del Partido de los Trabajadores. Partido de los Trabajadores. Del pueblo. Sí, para que tú veas, mira, Bueno, hemos terminado, como dijo el sí, el síndico aquel. casi. Yo recuerdo en Gaspar Hernández había un representante del PRSC, un gran amigo, ya no está en vida, y era muy connotada esa presencia de ese partido allá a través de ese amigo que ya hoy no está en vida. El Ministerio de Obras Públicas Pero seguimos. Sí, todavía nos Pues quedan unos minutos. Yo pensaba que era que No. ya Nos quedan unos me minutillos. estaban cortando. No. El partido, no, el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Eduardo Estrella, ayer le decía a la prensa, tratando diferentes temas, que los pasos, los cruces que hay en las autopistas del país son una preocupación de ese ministerio, y se tocaba el tema de la de la autopista 6 de noviembre. Y mencionaba que se iban a tomar medidas para corregir esos cruces habilitados inadecuadamente. Eso se ha anunciado muchas veces. Con la autopista Duarte pasó y está pasando lo mismo. Crean esos cruces muchas muertes, producen muchas muertes, muchos accidentes,
Y ojalá que lo que el ingeniero Estrella menciona se concrete y que se hagan los retornos. Pero esos anuncios muchas veces hemos visto se quedan en enunciados y los cruces no autorizados están a cada 500 metros, cada 300 metros. Hasta es incómodo hablar de eso, que cosas que no deberían estar sucediendo. No, Don Manuel. Y una autopista que en términos de accidentes de tránsito, oye, se producen muchos y ahí realmente a cada rato hay un choque. Claro que sí. Yo pienso que ustedes que debe despedir viernes, que usted casi los viernes no despide, hombre. Bueno, si usted me da ese privilegio. Y lo que viene atrás también, por Sí, supuesto. bueno, hay a que continuación, recordar, mejor dicho, sí, hablé que feo. Los viernes tenemos a la doctora Graciela Fontaneto. En un ratito. Dando consejos de estética, pero también de salud. Dos cosas importantísimas en estos tiempos. Y luego viene Argeni Viñas con el cine. Un hombre que hay que seguirlo porque realmente sabe de producción de cine, tanto local como a manera internacional. Es decir, que son dos expertos en áreas distintas, pero de mucho interés. Sí, señor. Así es que, buenos días.